Y actuación, habilidad para adoptar diversas identidades con propósito de expandir. Inteligencia colectiva, negociación, navegación transmediática y estar en red. Entonces aquí son habilidades para empujar el conocimiento y compartirlo hacia un bien común. Usar wikis para construir este conocimiento colectivo, o Google Docs, habilidad para viajar a través de distancias, discernir y respetar múltiples perspectivas, que es negociación, y estar en red, habilidad para buscar, sintetizar y diseminar información. Ahora, estas son las evidencias, estos son los modelos, esto es lo que estamos investigando nosotros con mis alumnos. Observen cuánto tiempo los muchachos pasan en la red. Entre más jóvenes van pasando más tiempo, pero mínimo pasan entre 3 y 5 horas, mínimo. ¿Cuál es su ocupación principal en el tiempo? Estos son muchachos de licenciatura. Fíjense cuánto pasan, el 78% pasa más tiempo en la red que en la academia. Porcentaje de tiempo de internet ocupado para el ocio, como el 60%, y solamente para hacer tareas. Esto lo estudió mis alumnos en la mirada diva. Bueno, entonces, ¿cómo ellos perciben las multitareas? Fíjense que entre mayores son, más lo perciben como perjudicial. Ya están tomando conciencia a través de su propia experiencia. Y no perjudicial, entre más jóvenes, pues ya ven que les ha ido peor o mejor, ¿no? Bien, esto es el hábito de uso de paquetería especializada. Fíjense cómo su mayor especialidad es en Word y en Excel. Toda la paquetería que tienen disponible, poco la usan. Básicamente el Word. Y de Word solamente teclear. Si les decimos, hagan las citas a partir de lo que se usa en Word, no saben. Yo les he pedido ahora a mis bibliotecarios que por favor, parte del curso les enseñen a usar más Word, de pérdida. Pero ¿qué hacen los muchachos en la red? Vean aquí, utilizo la opción de favoritos en el navegador, que solamente es para Delicious, para organizar información. Solamente lo van a utilizar, perdón, ya no va muy bien, el 82%. Utilizo las funciones avanzadas de búsqueda, dicen que sí el 76%, falso. En mi grupo lo he probado y nada más tienen el síndrome gogeliano. Meten el tema y quieren que salga la respuesta, ¿no? Ni siquiera hacen preguntas. Pero bueno, las encuestas en movimiento. Utilizo un motor de búsqueda que no es Google, el 60% no lo usa. Por supuesto, utiliza agenda electrónica que tienen los celulares y todo, no lo usan. Están suscritos a RS, ni lo conocen, solamente el 20%. Uso de Google News, 57%. Uso de Google Docs, que es para la construcción del conocimiento colectivo, y los wikis que tiene el Blackboard, etc. El 60% dice que no. Yo pregunté este semestre, ¿quiénes conocen cómo se usa el wiki? Silencio absoluto. ¿Quiénes usan la Wikipedia? Todo el grupo. Entonces, ni siquiera ligan el concepto con lo que están utilizando. Compro en línea, ya va aumentando, etc. Estos es los creadores. Fíjense, los creadores usan Delicious, no, el 69%. Tiene página web, el 68%. ¿Ha escrito un artículo en Wikipedia? No, solamente el 18%, que son los trendsetters, que digo yo, los trendsetter learning, son los que están aquí. ¿Ha diseñado páginas web? Ya ahí van, ¿no? 51 y 47. ¿Ha creado podcast? El 13% sí. Por eso tenemos la hipótesis de los aprendices innovadores, que son una población muy interesante y que pueden ser captados como mentores para crear esos puentes generacionales. Entonces, por eso yo tengo otras miradas también ahí. ¿Ha creado un video para YouTube? 36%. 37%, sí. ¿Por qué? Son las partes más cercanas a la socialidad y a la sociedad del performance, y pero aún el 62% no, solo ve, consume, por eso se llaman prosumers. ¿Ha usado plataformas tecnológicas? Pues a fuerza en el TEC, el 86.5%.
y el 13.5 no. Ese también será una preocupación para el TEC, pero bueno, ¿cómo lo usa? ¿Utiliza el celular como herramienta educativa? No, el 61.3 y viven conectados del celular. ¿Ha creado nuevos recursos educativos para las clases? El 68 no, pero el 31% sí. Bueno, este es mi último trabajo de colaboración con la biblioteca, con los bibliotecarios. ¿Cómo incorporo a los bibliotecarios? En mi segundo parcial, en mi curso de Historia y Métodos en Ciencia de la Salud para médicos. Y es a través de un caso en donde previamente se les hizo un taller sobre el uso de bibliotecas digitales. No leen. Aquí están las instrucciones. Se les dice, busque en las bases de datos del Diario Oficial de la Federación, la base de datos NOM, en tales bases, etcétera, etcétera. Y se les plantea un caso. En un CENDI, las educadoras de la sala de maternal A se encuentran preocupadas debido a que algunos de los sitios de esta sala presentan talla y peso bajo para su edad, como también sufren constantes enfermedades. ¿Qué información se tendrá que presentar para decirle a los directivos que estos niños sí están desnutridos? Bueno, la cuestión es que aquí se les dice busque un documento oficial, la norma mexicana. Y aquí lo que este alumno presenta es un artículo de Gay, de un artículo de una base de datos, de una revista de pediatría, que nada tiene que ver con normas mexicanas. Es un estudiante de 90 que al ver que sacó 70 porque no cita, porque no leen, me vino a reclamar, profesora, ¿por qué me puso un 7? Le dije, ¿por qué? Porque un buen médico lee. Porque vas a tener que leer los expedientes y si no lees el expediente vas a matar a los pobres pacientes. No. O sea, es grave porque es un problema que se refiere a las competencias básicas que tenía que ser con leer, escribir, escuchar instrucciones. Estas se les da en lectura. Bueno, perdón, un minuto. Aquí está el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? El empoderamiento. Se materializa sobre la base de las competencias tecnológicas de los jóvenes y de su habitación. Es decir, ha habido un empoderamiento de los jóvenes que ya la autoridad que antes se concedía a las generaciones anteriores, ahora se traslada a su mundo, que es Google, Wikipedia y ahora Twitter. Apropiación de espacios virtuales, es decir, estas generaciones se confrontan con las generaciones migrantes que no quieren o no pueden acceder por desconocimiento, desinterés o falta de competencia. Aquí los padres se han hecho a un lado. Los profesores de primaria no están capacitados en todo. Y muchas veces ni los bibliotecarios estamos capacitados en todas estas competencias. La autoridad, que a lo que decía, la población de estudio, aquí lo que en las conclusiones, las diferencias en el manejo de estas competencias entre generación no necesariamente coinciden en primer término con la edad, sino con factores determinados por la brecha digital, el nivel socioeconómico, el nivel de exposición, adopción y apropiación a través de la educación formal, sistema escolarizado e informal, y la apropiación de estas tecnologías tanto para la sociedad como en las actividades académicas. Es necesaria la construcción de una cultura digital y el desarrollo de las competencias a través de la incorporación curricular en los primeros años de la escuela, en correspondencia con el hecho que el acceso y adopción y apropiación de las tecnologías esa edad es más temprana. Lo que yo propongo como reto es desarrollar nuevos modelos de bibliotecas, no solamente de formación, sino de bibliotecas, de organización y estructura, educación de usuarios, que se incorporen los modelos formales e informales, modelos de aprendizaje, cambio de roles, trabajar con los obstáculos a la educación como el empoderamiento generacional y el determinismo tecnológico, es decir, comprar 300,000 computadoras para profesores que no han sido capacitados, va a pasar la misma experiencia que en Uruguay. Ya al año ya van a estar desactualizadas. Y el último es
desarrolle políticas públicas para la formación de las e-competencias, que para mí son más allá que las destrezas en habilidades informativas. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a la doctora Medina Ortega esta interesante ponencia sobre competencias digitales y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y el aprendizaje con los jóvenes. Bueno, pasamos a una breve sesión de preguntas, yo creo que unas 2 o 3 preguntas, porque tenemos el tiempo súper encima. Y no sé si tengamos la conexión con las compañeras de Puerto Rico. Bueno, pues entonces aquí para la doctora Ortega, lo que nos reduce también el tiempo. Si hubiera alguna, por favor. Sí, una pregunta. Este concepto de las e-competencies, bueno, los que lo hemos podido leer e investigar, siempre hemos asumido, y es una pregunta porque, que dentro de las e-competencies, en la biblioteca o en los centros de información, es information literacy, digamos, nuestra parte, viéndolo de una manera de separar responsabilidades, aunque me queda claro que la integración de los currículums debe ser transversal, horizontal, y en toda y cada una de las materias se deben ir desarrollando las e-competencies. Pero, ¿ve usted un papel preponderante de la biblioteca en alguno de los otros factores que no sea específicamente information literacy? Sí, absolutamente en todas. Es decir, por eso yo estoy planteando de que deben de no solamente repensarse el modelo de educación de usuarios, sino el modelo de la biblioteca, como está estructurado, en el sentido de que un alumno tiene que manejar diferentes llaves de tecnología y las debe de saber administrar y dónde aplicar. Entonces no se puede separar la información ahorita de las aplicaciones, van juntas, y dónde se utilizan esas aplicaciones y con qué responsabilidad también y ética se están aplicando esas tecnologías o esa parte de la información. Es en el caso, por ejemplo, yo enseño metodología cuantitativa a mis alumnos de ciencias sociales. Tienen que saber utilizar el SPSS, tienen que saber migrar la información de Excel a SPSS y tienen que saber interpretar y validar hipótesis utilizando la información de la biblioteca. Yo muchas veces he propuesto que los de la biblioteca manejen ciertos software que son básicos y me han dicho que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba la doctora Pinto en las otras mesas, que tiene que haber un cambio organizacional en el sentido de que me dicen, no, es que no es buena inversión capacitar a la gente de la biblioteca en el uso de otras aplicaciones. Y yo digo, ¿cómo no va a ser? Si los muchachos deberían estar metidos ahí en espacios donde se estuvieran desarrollando proyectos creativos, asesorados por gente mucho más multidisciplinario, transdisciplinario. Entonces yo pienso que se debería repensar, porque todas estas expresiones o manifestaciones de las e-competencias no están desarticuladas, e inclusive vimos que en los modelos emergentes, donde usan los muchachos, donde se ha identificado todo, cómo ellos aprenden, en qué lo aplican, son también articuladas, no están separadas. Entonces como que deberíamos de pensar en modelos mucho más globales. Pero bueno, eso también para mí está siendo un problema este semestre, que lo estamos estudiando con mis alumnos a nivel etnográfico, en etnometodología y también a nivel cuantitativo. Es decir, los resultados que yo presenté son producto del trabajo mío con mis alumnos, porque no hay dinero para investigación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no lo hubiera, yo creo que tomamos un receso de unos 10 minutos y iniciamos la siguiente mesa redonda. Muchas gracias.